recibió información que finalmente le proporcionaría la evidencia necesaria para exponer el Instituto Thornfield. La información vino de la fuente más inesperada imaginable, una de las hermanas mismas. La información que finalmente llevaría a la exposición del Instituto Thornfield vino de Beatrice Thornfield, la más joven de las 4 hermanas. En febrero de 1847, apareció en la oficina del Dr. Foster en Portland, exhibiendo signos de distrés psicológico severo y afirmando que ya no podía participar en lo que llamaba el horrible trabajo conducido en el instituto. La apariencia de Beatriz fue impactante para el Dr. Foster, quien previamente la había encontrado solo como una practicante médica compuesta y profesional. Estaba visiblemente agitada, hablaba en oraciones rápidas y desconectadas, y parecía sufrir del mismo tipo de trauma psicológico que él había observado en Mary Hutchinson. La ironía no se le escapó al Dr. Foster, de que una de las hermanas parecía exhibir síntomas similares a los de sus víctimas. A través de preguntas cuidadosas, el Dr. Foster aprendió que Beatriz había estado experimentando lo que llamaba ataques de conciencia sobre el trabajo conducido en el instituto. Inicialmente había creído que sus experimentos psicológicos contribuían a conocimiento científico legítimo sobre la enfermedad mental. Sin embargo, gradualmente había llegado a entender que estaban destruyendo sistemáticamente vidas humanas sin propósito, otro que su propia curiosidad intelectual. El punto de quiebre para Beatriz había venido cuando presenció la muerte de un paciente llamado Thomas Bellingham, un joven de una familia prominente de Providence, que había sido enviado al instituto por tratamiento de lo que ahora reconoceríamos como depresión severa. Las hermanas habían sometido a Thomas a un tratamiento experimental que involucraba privación sensorial completa, combinada con manipulación farmacéutica diseñada para crear alucinaciones terroríficas. El tratamiento había sido diseñado para probar la teoría de las hermanas de que el estrés psicológico extremo podía usarse para resetear el estado mental de un paciente, permitiéndoles reconstruir la personalidad de la persona desde cero. Sin embargo, Thomas no había respondido al tratamiento como se esperaba. En lugar de lograr el colapso psicológico que las hermanas habían pretendido, había sufrido lo que parecía ser un colapso mental completo, que resultó en su muerte. Beatriz describió encontrar a Thomas en su celda, habiendo aparentemente muerto de puro terror. Su cuerpo no mostraba signos de lesión física, pero su rostro estaba congelado en una expresión de horror absoluto. Las hermanas habían dispuesto del cuerpo de una manera que Beatriz se negó a describir en detalle, pero indicó que habían tomado pasos para asegurar que ninguna evidencia de su muerte fuera descubierta. La muerte de Thomas Bellingham había forzado a Beatriz a confrontar la realidad de lo que ella y sus hermanas estaban haciendo. Se dio cuenta de que habían abandonado hacía mucho cualquier pretensión de tratamiento médico y estaban conduciendo experimentos psicológicos sin propósito, otro que satisfacer su propia curiosidad sobre los límites de la resistencia mental humana. El Dr. Foster aprendió que las hermanas habían desarrollado protocolos experimentales cada vez más extremos a lo largo de su trabajo. Habían creado tratamientos diseñados para producir tipos específicos de colapso psicológico, con atención cuidadosa a documentar el proceso y los resultados. Cada paciente se había convertido en un sujeto de prueba para teorías sobre la conciencia humana que las hermanas desarrollaban a través de tortura sistemática. Beatrice proporcionó al Dr. Foster
información detallada sobre las operaciones del instituto, incluyendo las ubicaciones de habitaciones ocultas, los métodos usados para restringir y manipular pacientes, y la extensa documentación que las hermanas mantenían sobre sus experimentos. También reveló que las hermanas habían estado en contacto con otros médicos en toda Europa y América, que estaban conduciendo investigación similar. La información sugería que el Instituto Thornfield era parte de una red más amplia de individuos que conducían experimentos no autorizados en sujetos humanos. Las hermanas habían estado correspondiendo con médicos en Alemania, Francia y otras ciudades estadounidenses, compartiendo sus técnicas y resultados. El alcance de la investigación psicológica siendo conducida era mucho más amplio de lo que el Dr. Foster había imaginado. Lo más perturbador era la revelación de Beatrice de que las hermanas habían estado planeando expandir sus operaciones. Habían estado en negociaciones para adquirir instalaciones adicionales y habían estado reclutando otros médicos para unirse a su investigación. El Instituto Thornfield estaba destinado a ser el primero de muchos tales centros que avanzarían su entendimiento de la psicología humana a través de experimentación sistemática en sujetos no voluntarios. El Dr. Foster se dio cuenta de que estaba lidiando con una conspiración que se extendía mucho más allá de las 4 hermanas. Los experimentos psicológicos siendo conducidos en el instituto eran parte de un movimiento más amplio entre ciertos médicos que creían que las restricciones éticas tradicionales estaban obstaculizando el progreso científico. Estos individuos estaban dispuestos a sacrificar vidas humanas en persecución del conocimiento sobre la mente humana. La investigación tomó nueva urgencia cuando Beatrice reveló que las hermanas estaban planeando eliminar evidencia de sus actividades. Se habían dado cuenta de que su trabajo estaba atrayendo atención no deseada y estaban preparando destruir su documentación y disponer de sus pacientes restantes. Las hermanas habían discutido métodos para matar a sus pacientes de maneras que no dejarían evidencia obvia de asesinato. El Dr. Foster sabía que tenía que actuar rápidamente para prevenir que las hermanas llevaran a cabo su plan. Sin embargo, también se dio cuenta de que acercarse a las autoridades locales sería extremadamente difícil. Las hermanas tenían conexiones poderosas en toda Nueva Inglaterra, y sus víctimas eran individuos cuyas familias tenían toda razón para evitar el escrutinio público. La situación se volvió aún más complicada cuando Beatrice reveló que sus hermanas se habían vuelto sospechosas de su lealtad a su causa. Habían comenzado a monitorear sus actividades y habían sugerido que podría necesitar someterse a tratamiento ella misma si continuaba expresando dudas sobre su trabajo. Beatrice era esencialmente una prisionera en el instituto, forzada a participar en actividades que ahora encontraba moralmente reprobables. El Dr. Foster desarrolló un plan para exponer las actividades de las hermanas mientras protegía a Beatrice de retaliación. Necesitaría reunir evidencia adicional sobre las operaciones del instituto, documentar el destino de pacientes específicos y encontrar una manera de presentar esta información a autoridades que estarían dispuestas a actuar a pesar de las conexiones poderosas de las hermanas. El plan requería coordinación cuidadosa y timing preciso. El Dr. Foster sabía que tendría solo una oportunidad para exponer los crímenes de las hermanas antes de que pudieran destruir la evidencia y eliminar los testigos.
El éxito de su investigación dependería de su habilidad para documentar el alcance completo de los experimentos psicológicos siendo conducidos en el instituto. A medida que el invierno se convertía en primavera en 1847, el Dr. Foster se preparó para tomar acción contra el Instituto Thornfield. Había reunido evidencia de tortura psicológica sistemática, documentado las muertes de múltiples pacientes e identificado la red más amplia de médicos que estaban conduciendo experimentos similares. Había llegado el momento de poner fin al reinado de terror de las hermanas. Sin embargo, el Dr. Foster no sabía que las hermanas habían descubierto su investigación y estaban preparando su propia respuesta. La confrontación que estaba por desplegarse revelaría el alcance completo de sus crímenes y las profundidades de su compromiso con su visión retorcida del progreso científico. La confrontación entre el Dr. Foster y las hermanas Thornfield comenzó en una mañana envuelta en niebla en abril de 1847. El Dr. Foster había arreglado que un pequeño grupo de colegas de confianza y oficiales locales lo acompañaran al instituto, ostensiblemente para una inspección médica rutinaria. El grupo incluía al Dr. Marcus Whitman de la Sociedad Médica de Portland, al sheriff William Hartwell del condado de Cumberland y a 2 diputados seleccionados cuidadosamente por su discreción. Las hermanas recibieron al equipo de inspección con su compostura profesional usual. Pero el Dr. Foster notó inmediatamente signos de tensión en su comportamiento. Constance hablaba con calma forzada sobre la excelente reputación del instituto y sus métodos de tratamiento revolucionarios. Margaret parecía inusualmente alerta a las reacciones de los visitantes, estudiando sus rostros con una intensidad que sugería que los evaluaba como amenazas potenciales. La inspección comenzó en las áreas públicas del instituto, que habían sido mantenidas cuidadosamente para presentar una impresión de práctica médica legítima. Las hermanas proporcionaron un tour detallado de sus instalaciones de tratamiento, explicando sus métodos con la misma autoridad científica que inicialmente había convencido a las familias de confiarles a sus parientes. Sin embargo, el Dr. Foster había venido preparado con preguntas específicas basadas en la información proporcionada por Beatriz. Pidió ver los registros de pacientes del instituto, indagando sobre individuos específicos que habían sido admitidos en la instalación. Las hermanas proporcionaron documentación que parecía contabilizar a todos sus pacientes. Pero el Dr. Foster notó inconsistencias sutiles en los registros que confirmaban sus sospechas sobre correspondencia forjada. El momento crítico vino cuando el Dr. Foster solicitó reunirse con varios pacientes para evaluar su progreso personalmente. Las hermanas inicialmente resistieron esta solicitud, explicando que sus métodos de tratamiento requerían aislamiento completo de influencias externas. Sin embargo, el sheriff Hartwell insistió en que el equipo de inspección se le permitiera verificar el bienestar de individuos que habían sido colocados al cuidado de las hermanas. Constance accedió a la solicitud, pero insistió en que las interacciones con pacientes fueran limitadas para prevenir disrupción de su tratamiento. Llevó al equipo de inspección a un área común donde varios pacientes estaban sentados en sillas arregladas en una fila neat. El Dr. Foster quedó inmediatamente impactado por la apariencia de los pacientes. Se sentaban con expresiones vacías, mostrando no reconocimiento de los visitantes y ninguna aparente conciencia de sus alrededores. Los pacientes habían sido arreglados para presentar una impresión de calma contentment, pero el Dr. Foster reconoció los signos de trauma psicológico severo.
Sus movimientos eran mecánicos y sin vida. Sus respuestas a preguntas se limitaban a frases simples y repetitivas, y sus ojos no mostraban signo de la inteligencia y personalidad que una vez los habían definido como individuos. Cuando el Dr. Foster intentó involucrar a los pacientes en conversación, se volvió claro que habían sido sometidos a manipulación psicológica, que había alterado fundamentalmente sus capacidades mentales. Podían responder a comandos básicos y contestar preguntas simples, pero no mostraban signos de pensamiento independiente o respuesta emocional. Las hermanas habían logrado su meta de crear individuos psicológicamente maleables, pero el resultado era la destrucción completa de la humanidad de sus pacientes. El equipo de inspección fue mostrado pacientes adicionales que exhibían síntomas similares. Cada individuo había sido reducido a un estado de dependencia completa, incapaz de cuidarse a sí mismos o tomar decisiones sobre sus propias vidas. Habían sido transformados de seres humanos funcionales en autómatas vivos que existían solo para validar las teorías de las hermanas sobre la conciencia humana. El sheriff Hartwell demandó ver los registros de pacientes para los individuos que habían observado. Las hermanas proporcionaron documentación que describía el tratamiento de los pacientes en términos clínicos. Pero el Dr. Foster reconoció que los registros realmente documentaban tortura psicológica sistemática. Las hermanas habían registrado cuidadosamente cada paso en el proceso de destruir las mentes de sus pacientes, tratando el sufrimiento humano como datos para ser analizados y estudiados. La confrontación alcanzó su clímax cuando el Dr. Foster demandó ver las instalaciones del sótano donde las hermanas conducían sus tratamientos intensivos. Las hermanas inicialmente se negaron, afirmando que las áreas del sótano no eran adecuadas para visitantes y que la confidencialidad de los pacientes requería limitar el acceso a áreas de tratamiento. Sin embargo, Beatriz había proporcionado al Dr. Foster información detallada sobre el layout del sótano, incluyendo las ubicaciones de habitaciones ocultas y pasajes con Silet. Cuando el sheriff Hartwell amenazó con obtener una orden de búsqueda, las hermanas se dieron cuenta de que su fachada cuidadosamente construida estaba comenzando a desmoronarse. Constance llevó al equipo de inspección al sótano, manteniendo su demeanor profesional, incluso mientras les mostraba habitaciones que contenían equipo diseñado para restringir y torturar seres humanos. Explicaba cada dispositivo y técnica con detachment clínico, describiendo los efectos psicológicos de varios tratamientos, como si estuviera discutiendo procedimientos médicos legítimos. El sótano contenía múltiples habitaciones que habían sido diseñadas específicamente para diferentes tipos de experimentación psicológica. Una habitación estaba equipada con espejos arreglados para crear efectos visuales desorientadores. Otra contenía dispositivos mecánicos que podían producir sonidos o vibraciones específicas. Una tercera habitación había sido diseñada para crear la sensación de ser enterrado vivo, con paredes que podían moverse para reducir gradualmente el espacio disponible. Lo más perturbador era la habitación que las hermanas llamaban su laboratorio de preservación de especímenes. Esta habitación contenía cientos de contenedores de vidrio llenos de tejido cerebral humano, preservado en soluciones químicas que las hermanas habían desarrollado para su investigación. Cada contenedor estaba etiquetado con información detallada sobre el paciente del que el tejido había sido tomado y la condición psicológica específica que había sido inducida antes de que el tejido fuera cosechado.
El doctor Foster se dio cuenta de que las hermanas habían estado matando sistemáticamente a sus pacientes y preservando su tejido cerebral para estudio. Habían desarrollado técnicas para inducir estados psicológicos específicos y luego examinar los cambios físicos que ocurrían en el cerebro como resultado de sus tratamientos. Los pacientes habían sido tratados no como seres humanos, sino como animales de laboratorio cuyo sufrimiento podía contribuir al conocimiento científico. El equipo de inspección también descubrió documentación extensa de la investigación de las hermanas, incluyendo diarios detallados que describían sus métodos experimentales y teorías sobre la conciencia humana. Las hermanas habían estado correspondiendo con médicos en toda Europa y América, compartiendo sus técnicas y resultados. Veían su trabajo como investigación científica innovadora, que revolucionaría el entendimiento de la psicología humana. La confrontación alcanzó su punto de quiebre cuando el sheriff Hartwell descubrió una habitación que contenía los cuerpos de pacientes que habían muerto durante el tratamiento. Las hermanas habían preservado estos cuerpos, usando técnicas químicas que Eleanor había desarrollado, manteniéndolos como lo que llamaban especímenes permanentes para estudio ongoing. La habitación contenía más de 20 cuerpos, cada uno etiquetado cuidadosamente con información sobre los experimentos psicológicos que habían sido conducidos antes de la muerte. Constance mantuvo su compostura incluso cuando enfrentada con evidencia innegable de asesinato en masa. Explicó que las muertes habían sido necesarias para el avance del conocimiento científico y que su investigación beneficiaría ultimadamente a la humanidad, al proporcionar nuevo entendimiento de la enfermedad mental. No mostró remordimiento por el sufrimiento que habían causado, y parecía genuinamente perpleja por el horror expresado por el equipo de inspección. Las hermanas fueron arrestadas inmediatamente, pero el alcance completo de sus crímenes no sería revelado hasta que los investigadores pasaran semanas examinando la extensa documentación que habían mantenido. Los registros revelaron que habían torturado y matado sistemáticamente a más de 70 pacientes a lo largo de casi 3 años, tratando cada muerte como una contribución valiosa a su investigación. La investigación también reveló la red más amplia de médicos que habían estado colaborando con las hermanas en su investigación. Cartas y documentos encontrados en el instituto proporcionaron evidencia de experimentos similares, siendo conducidos en instalaciones en todo Estados Unidos y Europa. El Instituto Thornfield había sido parte de un movimiento secreto entre ciertos practicantes médicos que creían que las restricciones éticas tradicionales estaban obstaculizando el progreso científico. El juicio de las hermanas Thornfield se convirtió en uno de los casos criminales más sensacionales del siglo XIX. La evidencia presentada durante los procedimientos reveló el alcance completo de sus experimentos psicológicos y la naturaleza sistemática de sus crímenes. Sin embargo, el juicio también expuso la complicidad del establecimiento médico y las familias adineradas que habían habilitado sus actividades. Muchos médicos prominentes testificaron sobre sus interacciones con las hermanas, revelando que señales de advertencia sobre sus actividades habían sido ignoradas o descartadas. La comunidad médica había estado tan ansiosa por abrazar nuevos tratamientos para la enfermedad mental, que habían fallado en cuestionar los métodos de las hermanas o investigar reportes de actividades inusuales en su instituto. Las familias de las víctimas enfrentaron un terrible dilema durante el juicio. Mientras querían justicia por sus parientes asesinados,
También temían la exposición pública de los problemas de salud mental de sus miembros familiares. Muchas familias habían enviado a sus parientes al instituto específicamente para evitar escrutinio público, y el juicio las forzó a confrontar las consecuencias de sus decisiones. El juicio reveló que las hermanas habían sido motivadas no por malicia, sino por una creencia retorcida de que su investigación era científicamente valiosa. Habían desarrollado teorías elaboradas sobre la conciencia humana y creían que sus experimentos estaban avanzando el entendimiento de la enfermedad mental. Incluso cuando enfrentadas con la pena de muerte, mantenían que su trabajo había sido justificado por sus contribuciones potenciales al conocimiento médico. Constance Thornfield era la más impenitente de las hermanas. Durante su testimonio, explicó sus teorías sobre manipulación psicológica y describió los resultados de sus experimentos con detachment clínico. Parecía genuinamente desconcertada por la indignación pública sobre su trabajo y mantenía que generaciones futuras reconocerían el valor de sus contribuciones a la ciencia. Margaret Thornfield se enfocó en los aspectos psicológicos de su investigación, describiendo en detalle las técnicas que habían desarrollado para manipular la conciencia humana. Su testimonio proporcionó insight valioso en los métodos que habían usado, pero también reveló la ausencia completa de empatía que le había permitido tratar a seres humanos como sujetos experimentales. Eleanor Thornfield testificó sobre los aspectos farmacéuticos de su trabajo, describiendo los compuestos que había desarrollado para alterar estados mentales. Su conocimiento de la química había sido crucial para la habilidad de las hermanas de manipular a sus pacientes, y su testimonio reveló la naturaleza sofisticada de sus métodos experimentales. Beatrice Thornfield cooperó completamente con los fiscales, proporcionando testimonio detallado sobre las operaciones del instituto y expresando remordimiento genuino por su participación en los experimentos. Su decisión de exponer las actividades de sus hermanas había sido crucial para llevarlas a la justicia, pero ella también enfrentó cargos por su rol en los asesinatos. El juicio duró 6 meses y atrajo atención nacional. Periódicos en todo el país cubrieron los procedimientos en detalle, y el caso encendió un debate amplio sobre ética médica y la regulación de tratamientos experimentales. Las revelaciones sobre las actividades de las hermanas llevaron a nuevas leyes gobernando la práctica médica y el tratamiento de la enfermedad mental. Las 3 hermanas mayores fueron sentenciadas a muerte por sus crímenes, mientras Beatriz recibió una sentencia de prisión de por vida en reconocimiento de su cooperación con las autoridades. Sin embargo, las ejecuciones fueron demoradas por años debido a apelaciones y desafíos legales, durante los cuales las hermanas continuaron manteniendo su inocencia y defendiendo su investigación. Constance Thornfield murió en prisión en 1851, reportedly aún trabajando en papers científicos sobre la conciencia humana. Margaret murió 2 años después, habiendo pasado sus años finales conduciendo lo que llamaba experimentos psicológicos en prisioneros compañeros. Eleanor sobrevivió hasta 1855, cuando fue encontrada muerta en su celda, con evidencia sugiriendo que había estado desarrollando compuestos químicos usando materiales contrabandeados a la prisión. Beatrice Thornfield sirvió 30 años en prisión antes de ser liberada en 1877. Pasó sus años restantes trabajando con organizaciones que proporcionaban cuidado para individuos con enfermedad mental, dedicando su vida a enmendar su participación en los crímenes de sus hermanas. Murió en 1889,
habiendo nunca hablado públicamente sobre sus experiencias en el Instituto Thornfield. El instituto mismo fue destruido por fuego en 1848, bajo circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. Residentes locales reportaron ver luces extrañas en el edificio la noche del incendio, y algunos afirmaron haber oído sonidos que se asemejaban a voces humanas provenientes de las ruinas. El fuego fue tan intenso que ardió por 3 días, destruyendo completamente toda evidencia de las actividades de las hermanas. El sitio del instituto permaneció abandonado por décadas después del incendio. Los residentes locales evitaban el área, reportando que la ubicación tenía una atmósfera inquietante que los hacía incómodos. Varios intentos fueron hechos para reconstruir en el sitio, pero cada proyecto fue abandonado después de que los trabajadores reportaran experiencias perturbadoras que no podían explicar. En 1895, el estado de Maine adquirió la propiedad y la convirtió en un parque memorial dedicado a las víctimas del Instituto Thornfield. El memorial incluye un simple monumento de piedra que lista los nombres de los 73 individuos que murieron en la instalación, junto con una breve descripción de los crímenes cometidos allí. El caso de las hermanas Thornfield tuvo un impacto duradero en la práctica de la medicina en Estados Unidos. Se establecieron nuevas regulaciones para gobernar tratamientos experimentales, y las instituciones médicas fueron requeridas mantener registros detallados de sus actividades. El caso también llevó a mayor escrutinio de instalaciones médicas privadas y al desarrollo de organizaciones de advocacy para pacientes. Sin embargo, preguntas sobre las actividades de las hermanas continuaron emergiendo mucho después de sus muertes. Investigadores que estudiaron su documentación descubrieron referencias a otras instalaciones y colaboradores que nunca fueron completamente investigados. Algunos historiadores creen que el Instituto Thornfield era parte de una red más amplia de instalaciones experimentales que continuaron operando en secreto por décadas después del juicio de las hermanas. Psiquiatras modernos que han estudiado los métodos de las hermanas los reconocen como formas sofisticadas de tortura psicológica, que anticiparon muchas de las técnicas usadas más tarde en aplicaciones militares e de inteligencia. Las hermanas habían desarrollado métodos sistemáticos para desmantelar la personalidad humana que no serían completamente entendidos por la psicología mainstream hasta mediados del siglo XX. La historia de las hermanas Thornfield sirve como un recordatorio escalofriante de lo que puede ocurrir cuando la curiosidad científica se divorcia de la compasión humana. Sus crímenes fueron posibles no solo por su propia ceguera moral, sino por un establecimiento médico que estaba demasiado ansioso por abrazar nuevos tratamientos, y una sociedad que estaba dispuesta a esconder sus problemas en lugar de abordarlos directamente. Las familias que enviaron a sus parientes al instituto también fueron víctimas del engaño de las hermanas, pero su deseo de evitar escrutinio público de la enfermedad mental habilitó a las hermanas a continuar sus actividades por años sin detección. El caso resalta los peligros de estigmatizar problemas de salud mental y la importancia de mantener oversight sobre instituciones médicas. Hoy, el parque memorial que se erige en el sitio del Instituto Thornfield sirve como un recordatorio quieto de uno de los capítulos más oscuros en la historia médica estadounidense. Los visitantes al parque a menudo reportan sentir una sensación de inquietud que no pueden explicar, como si el sufrimiento que ocurrió allí hubiera dejado una marca permanente en el paisaje. La documentación que sobrevivió las actividades de las hermanas
continúa siendo estudiada por historiadores y psicólogos que buscan entender las motivaciones detrás de sus crímenes. Sus métodos de investigación, aunque moralmente reprobables, proporcionaron insights en la psicología humana que han contribuido a nuestro entendimiento moderno de trauma, manipulación y la resiliencia de la mente humana. El caso también plantea preguntas perturbadoras sobre otros casos históricos de experimentación médica que pueden haber sido encubiertos o olvidados. Historiadores continúan descubriendo evidencia de experimentos no autorizados conducidos en poblaciones vulnerables a lo largo de la historia estadounidense, sugiriendo que las hermanas Thornfield no eran únicas en su disposición a sacrificar vidas humanas por conocimiento científico. ¿Qué crees que pasó con las otras instalaciones que las hermanas mencionaron en su correspondencia? Hubo otros médicos conduciendo experimentos similares que nunca fueron atrapados. La verdad sobre el alcance completo de estos experimentos psicológicos puede nunca ser conocida, pero el legado de las hermanas Thornfield sirve como una advertencia permanente sobre los peligros de la ambición científica descontrolada. Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Y recuerda suscribirte si te atreves a explorar más de los secretos más oscuros de la historia. Las historias que contamos aquí no son para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes para confrontar las verdades más perturbadoras sobre la naturaleza humana. En el invierno de 1867, un incendio devoró la finca Thornfield en el condado de Cumberland, Maine. Lo que los bomberos descubrieron en el sótano esa noche los perseguiría por el resto de sus vidas. Filas y filas de contenedores de vidrio, cada uno etiquetado meticulosamente con fechas, nombres y símbolos extraños. Dentro de estos frascos flotaban lo que parecían ser tejidos cerebrales humanos, preservados en una solución de color ámbar, que desprendía un olor dulzón y enfermizo. Pero eso no era lo más perturbador. Esparcidos sobre mesas de madera había cientos de diarios encuadernados en cuero. Sus páginas estaban llenas de dibujos detallados de rostros humanos retorcidos en agonía, acompañados de notas clínicas escritas con una elegante mano femenina. Las notas describían algo llamado recondicionamiento psicológico experimental, un proceso que parecía documentar sistemáticamente el colapso mental completo de seres humanos. El sheriff local, Thomas Hartwell, describiría más tarde haber encontrado una habitación donde las paredes estaban cubiertas con fotografías de los mismos rostros, tomas de antes y después, que mostraban la transformación aterradora de individuos normales y saludables a cascarones vacíos con ojos hundidos. Cada fotografía estaba numerada y referenciada cruzadamente con los especímenes preservados. Durante más de 20 años, las hermanas Thornfield habían operado lo que llamaban un centro terapéutico privado para los afligidos mentalmente. Familias adineradas de toda Nueva Inglaterra habían enviado a sus parientes problemáticos a esta finca remota, confiando en que las 4 hermanas poseían métodos revolucionarios de tratamiento. Lo que realmente habían enviado a sus seres queridos era algo mucho más siniestro. Un lugar donde las fronteras entre la curación y el horror se habían borrado en nombre del progreso científico. Las autoridades intentaron suprimir los detalles de lo encontrado. El informe oficial declaraba simplemente que el centro operaba fuera de los estándares médicos aceptables. Pero la verdad era mucho más perturbadora. Las hermanas Thornfield habían estado realizando experimentos psicológicos que habrían sido impensables incluso en los rincones más oscuros de los asilos europeos.
Antes de continuar con la historia de la finca Thornfield y desvelar la extensión completa de lo que ocurrió entre esos muros, este canal no es para todos, solo para las almas más valientes que se atreven a confrontar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Pocos canales tienen el coraje de contar las historias que contamos aquí. ¿Te unirás a los pocos selectos que conocen estos secretos? El incendio que destruyó la finca Thornfield no fue un accidente. Fue provocado por la única paciente sobreviviente, una mujer llamada Sarah Piton, quien de alguna manera había retenido suficiente cordura para comprender lo que le estaba ocurriendo. El condado de Cumberland, Maine, en la década de 1840, era un lugar donde los antiguos valores puritanos chocaban con nuevas ideas sobre la medicina y la mente humana. La región había prosperado gracias a su industria maderera y al comercio marítimo, creando una nueva clase de mercaderes e industriales adinerados. Estas familias, como sus contrapartes en toda Nueva Inglaterra, a menudo enfrentaban un problema peculiar. ¿Qué hacer con miembros de la familia que mostraban signos de disturbio mental? El concepto de enfermedad mental era poco comprendido en 1845. Condiciones que ahora reconocemos como depresión, ansiedad o trastorno bipolar eran vistas a menudo como fallas morales, o peor, como signos de debilidad inherente que podía manchar la reputación de toda una familia. Las familias adineradas buscaban desesperadamente soluciones discretas, lugares donde sus parientes problemáticos pudieran ser enviados lejos del escrutinio público mientras recibían lo que esperaban fuera un tratamiento efectivo. Fue en este entorno que las 4 hermanas Thornfield llegaron en el otoño de 1844. Constance, la mayor con 32 años, era una mujer de inteligencia impactante y presencia inquietante. Había estudiado brevemente en el Seminario Femenino de Troy en Nueva York, donde había desarrollado lo que llamaba teorías revolucionarias sobre la naturaleza maleable de la conciencia humana. Su hermana Margaret, 2 años menor, poseía una habilidad casi sobrenatural para leer los estados emocionales y vulnerabilidades de las personas. Las hermanas menores, Eleanor y Beatrice, eran gemelas que habían desarrollado sus propias especializaciones oscuras. Eleanor se había entrenado como boticaria y tenía un conocimiento extenso de compuestos a base de plantas que podían alterar estados mentales. Beatrice, la más joven, había pasado tiempo en hospitales europeos y afirmaba haber estudiado bajo médicos que exploraban los fundamentos físicos de la locura. Juntas, se presentaban como sanadoras progresistas que habían desarrollado métodos para curar incluso las formas más severas de disturbio mental. Hablaban elocuentemente sobre la necesidad de entender la mente a través de observación sistemática e intervención controlada. Su enfoque sonaba científico, racional y esperanzador. Exactamente lo que las familias desesperadas querían oír. Las hermanas compraron la vieja mansión Hartwell, una imponente estructura de 3 pisos que había estado abandonada por casi una década después de que su dueño anterior muriera en circunstancias misteriosas. El edificio se encontraba en 200 acres de tierra densamente boscosa, accesible solo por un estrecho camino de tierra que serpenteaba a través de espesos bosques de pinos. El aislamiento que había hecho la propiedad indeseable para la mayoría de los compradores era exactamente lo que las hermanas Thornfield buscaban. Pasaron meses renovando la mansión, instalando lo que describían como instalaciones especializadas de tratamiento. Contrataron trabajadores locales para construir habitaciones adicionales en el sótano,
instalar puertas pesadas con pequeñas ventanas de observación y crear un complejo sistema de tubos parlantes que permitiría a las hermanas comunicarse con los pacientes sin contacto directo. Las renovaciones fueron supervisadas por Constance, quien parecía tener planes detallados para cada modificación. Insistió en el aislamiento acústico para las habitaciones del sótano, explicando que esto ayudaría a crear un entorno terapéutico libre de perturbaciones externas. También requirió la instalación de un sofisticado sistema de ventilación, que permitiría la introducción de vapores medicinales en habitaciones individuales. Para la primavera de 1845, el Instituto Terapéutico Thornfield estaba listo para recibir a sus primeros pacientes. Las hermanas habían anunciado sus servicios a través de canales discretos, cartas privadas a médicos prominentes, conversaciones tranquilas en reuniones sociales y avisos cuidadosamente colocados en revistas médicas. Prometían confidencialidad completa y resultados revolucionarios. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Familias adineradas de toda Nueva Inglaterra comenzaron a indagar sobre los servicios del instituto. Las hermanas eran selectivas en sus admisiones, eligiendo solo pacientes cuyas familias pudieran pagar tarifas sustanciales y que pudieran ser enviados sin levantar demasiadas preguntas sobre su paradero. El primer paciente en llegar al Instituto Thornfield fue James Wentworth, el hijo de 24 años de un prominente mercader de Boston. James había estado exhibiendo lo que su familia describía como episodios de extrema melancolía y comportamiento inapropiado tras su regreso de Harvard College. Psiquiatras modernos probablemente lo habrían diagnosticado con lo que ahora entendemos como trastorno de estrés postraumático, posiblemente desencadenado por un incidente traumático durante sus estudios. James llegó al instituto en una gris mañana de abril de 1845, acompañado por su padre y un médico familiar. Las hermanas Thornfield los recibieron en la puerta principal de la mansión, presentándose como la imagen de competencia profesional y compasión. Constance habló con tranquila autoridad sobre sus métodos de tratamiento, mientras Margaret demostraba una habilidad inquietante para identificar rápidamente las ansiedades específicas que plagaban al joven. La familia recibió un tour de las áreas públicas del instituto, salas de estar cómodas, una biblioteca bien equipada y lo que parecía una sala de examen médico estándar. Todo parecía diseñado para tranquilizar a las familias preocupadas de que sus seres queridos recibirían el mejor cuidado disponible. Las hermanas explicaron que sus métodos requerían aislamiento completo de influencias externas, por lo que las visitas familiares no serían permitidas durante la fase inicial de tratamiento. El padre de James pagó la tarifa sustancial, equivalente a casi $30,000 en dinero actual, y dejó a su hijo en lo que creía eran manos capaces. Sería la última vez que vería a su hijo vivo, aunque no aprendería del destino de James por más de 20 años. Lo que realmente le ocurrió a James Wentworth comenzó horas después de la partida de su familia. Las hermanas habían desarrollado lo que llamaban desconstrucción psicológica sistemática, un proceso diseñado para desmantelar completamente la estructura de personalidad existente de un paciente para que pudiera ser reconstruida según sus especificaciones. James fue inicialmente alojado en lo que parecía un dormitorio cómodo en el segundo piso. Sin embargo, esto era meramente el comienzo de un proceso cuidadosamente orquestado.
Durante los días siguientes, su entorno fue alterado sistemáticamente de maneras diseñadas para crear confusión y ansiedad. Los muebles se movían durante la noche, las comidas se servían en intervalos irregulares, y la temperatura en su habitación se ajustaba constantemente. Las hermanas habían descubierto que los seres humanos dependen de la consistencia ambiental para mantener la estabilidad psicológica. Al introducir cambios aparentemente aleatorios en los alrededores de un paciente, podían comenzar a socavar el sentido de realidad y autocontrol de la persona. James comenzó a cuestionar sus propias percepciones, preguntándose si estaba experimentando otro episodio o si los cambios realmente estaban ocurriendo. La expertise de Eleanor con compuestos a base de plantas entró en juego durante esta fase inicial. La comida de James fue gradualmente aderezada con pequeñas cantidades de sustancias que aumentarían su ansiedad y confusión, sin causar síntomas físicos obvios. Comenzó a experimentar lo que describió en su diario, que las hermanas lo animaron a mantener como parte de su proceso terapéutico, como sueños despiertos y visiones extrañas. Las hermanas monitoreaban el deterioro de James a través de una red de paneles de observación ocultos y tubos parlantes. Registraban cada cambio en su comportamiento, cada expresión de confusión o miedo, cada intento de dar sentido a su entorno cada vez más inestable. Para ellas, James no era un ser humano en necesidad de ayuda, sino un espécimen fascinante cuyas respuestas a sus intervenciones podían proporcionar datos valiosos sobre la naturaleza de la conciencia humana. Después de 2 semanas de esta manipulación psicológica, James fue trasladado al nivel del sótano del instituto. Le dijeron que esto era necesario para la fase intensiva de su tratamiento. La habitación del sótano donde fue alojado parecía de naturaleza médica, con paredes blancas, una cama individual y lo que parecía equipo científico. Sin embargo, la habitación había sido diseñada para un propósito muy diferente al de la curación. Las hermanas habían creado lo que llamaban entornos sensoriales controlados, espacios donde cada aspecto de la experiencia de un paciente podía ser manipulado con precisión científica. La habitación de James podía ser sumida en oscuridad completa o inundada con luz cegadora a discreción de las hermanas. El sonido podía ser introducido o eliminado por completo. La temperatura podía ajustarse para crear calor sofocante o frío helado hasta los huesos. Pero el aspecto más insidioso del nuevo entorno de James era la presencia constante de las hermanas mismas. A través del sistema de tubos parlantes, podían comunicarse con él en cualquier momento, día o noche. Comenzaron a involucrarlo en lo que llamaban diálogos psicológicos, conversaciones diseñadas para socavar sistemáticamente su sentido de sí mismo y de la realidad. Constance pasaba horas cuestionando a James sobre sus recuerdos, sugiriendo que eventos que él recordaba claramente nunca habían ocurrido. Margaret lo involucraba en discusiones sobre sus miedos y ansiedades, amplificándolos gradualmente hasta que se convertían en obsesiones abrumadoras. Eleanor describía con detalle clínico los cambios físicos que observaba en su comportamiento, haciendo que él se volviera agudamente autoconsciente de cada gesto y expresión. Las hermanas documentaban cada aspecto de la respuesta de James a su tratamiento. Registraban sus patrones de sueño, sus reacciones emocionales, sus intentos de resistir sus intervenciones y su gradual rendición a su control. Estaban particularmente interesadas en lo que llamaban puntos de quiebre, momentos en que las defensas psicológicas de un paciente colapsaban completamente. El punto de quiebre de James
llegó después de 6 semanas de tortura psicológica sistemática. Las hermanas habían descubierto que él albergaba una profunda culpa por un incidente en Harvard que involucraba la muerte de un compañero de clase. Al referenciar constantemente este evento y sugerir que James era responsable de mucho más de lo que había admitido, lo llevaron gradualmente a un estado de colapso mental completo. El joven, que había llegado al instituto como un individuo problemático pero fundamentalmente racional, había sido transformado en algo completamente diferente. Las notas de las hermanas de este período describían a James como habiendo alcanzado lo que llamaban maleabilidad psicológica completa, un estado en el que su sentido de sí mismo había sido destruido tan chédamente que podía ser reconstruido según sus especificaciones. La transformación de James Wentworth fue solo el comienzo. En los meses siguientes, el Instituto Thornfield recibió un flujo constante de pacientes, cada uno seleccionado cuidadosamente basado en la riqueza de su familia y sus vulnerabilidades psicológicas. Las hermanas habían desarrollado un proceso de admisión sofisticado que les permitía identificar individuos que responderían de manera más dramática a sus tratamientos experimentales. Preferían pacientes que sufrían de lo que ahora reconoceríamos como trastornos de ansiedad, depresión o condiciones relacionadas con trauma. Estos individuos ya estaban en un estado de distrés psicológico, haciéndolos más susceptibles a las manipulaciones de las hermanas. Las hermanas evitaban pacientes con condiciones que pudieran hacerlos impredecibles o peligrosos, enfocándose en cambio en aquellos cuyo sufrimiento podía ser amplificado y redirigido sistemáticamente. Cada nuevo paciente seguía una trayectoria similar a la de James Wentworth. Llegaban al instituto con esperanza de recuperación, solo para ser sometidos gradualmente a manipulaciones psicológicas cada vez más intensas. Las hermanas habían refinado sus técnicas con cada paciente sucesivo, desarrollando lo que consideraban una ciencia precisa de destrucción y reconstrucción mental. El sótano del instituto se expandió para acomodar más pacientes, con cada habitación diseñada para tipos específicos de experimentación psicológica. Algunas habitaciones estaban equipadas con espejos arreglados para crear efectos visuales desorientadores. Otras contenían dispositivos mecánicos que podían producir sonidos o vibraciones específicas. Las hermanas incluso habían creado habitaciones donde las paredes podían moverse para reducir gradualmente el espacio disponible, creando una sensación de claustrofobia que se intensificaba con el tiempo. Margaret había desarrollado lo que llamaba técnicas de amplificación emocional, métodos para identificar los miedos y ansiedades más profundos de un paciente, y luego crear experiencias que hacían que esos miedos parecieran manifestarse en la realidad. Se convirtió en experta en leer las señales sutiles de distrés psicológico y sabía exactamente cuándo introducir nuevos estresores que empujarían a un paciente más cerca del colapso completo. Los experimentos farmacéuticos de Eleanor se volvieron cada vez más sofisticados. Desarrolló compuestos que podían producir efectos psicológicos específicos, sustancias que realzaban la paranoia, aumentaban la sugestionabilidad o creaban alucinaciones vívidas. Su conocimiento de la química basada en plantas le permitía crear drogas que no dejaban rastros físicos obvios mientras producían efectos mentales profundos. Beatriz se enfocaba en lo que llamaba condicionamiento fisiológico, el uso de discomfort físico para reforzar la manipulación psicológica.
Desarrolló técnicas para usar temperatura, iluminación y sonido para crear sensaciones físicas que apoyaran las narrativas psicológicas construidas por sus hermanas. Las hermanas trabajaban como un equipo coordinado, con cada una contribuyendo su conocimiento especializado a la destrucción sistemática de la estabilidad mental de sus pacientes. Veían su trabajo no como tortura, sino como investigación científica innovadora que revolucionaría el entendimiento de la conciencia humana. Para el invierno de 1845, el instituto albergaba más de 30 pacientes, cada uno en diversas etapas de reconstrucción psicológica. Las hermanas habían desarrollado protocolos detallados para sus tratamientos, con notas cuidadosas sobre qué técnicas eran más efectivas para diferentes tipos de disturbios mentales. Comenzaron a ver patrones en las respuestas de sus pacientes, lo que las llevó a desarrollar teorías cada vez más sofisticadas sobre la naturaleza de la psicología humana. El aislamiento del instituto significaba que las hermanas podían conducir sus experimentos sin interferencia externa. Las familias que habían enviado a sus parientes al centro recibían cartas regulares escritas por las hermanas, pero supuestamente de los pacientes mismos, describiendo su progreso y gratitud por el excelente cuidado recibido. Estas cartas estaban cuidadosamente elaboradas para tranquilizar a las familias, mientras proporcionaban explicaciones plausibles de por qué las visitas aún no eran aconsejables. Los residentes locales en el condado de Cumberland comenzaron a notar cosas extrañas sobre el Instituto Thornfield. Entregas de suministros inusuales, grandes cantidades de equipo médico, químicos extraños y lo que parecían instrumentos científicos llegaban regularmente. Las hermanas empleaban muy pocos trabajadores locales, prefiriendo manejar la mayoría de las operaciones del instituto ellas mismas. Aquellos que trabajaban en el instituto reportaban experiencias inquietantes. Los jardineros hablaban de oír sonidos extraños provenientes del sótano del edificio, particularmente durante las horas nocturnas. Los trabajadores de entregas notaban que las hermanas insistían en recibir todos los paquetes personalmente y no permitían que extraños entraran al edificio sin supervisión. Lo más perturbador eran los reportes de médicos locales, que habían sido consultados por las hermanas sobre varios suministros y equipos médicos. El doctor Samuel Crawford, quien practicaba en el cercano Portland, testificaría más tarde que Constance Thornfield había indagado sobre técnicas para preservar muestras de tejido humano y había hecho preguntas detalladas sobre los efectos de varios fármacos en la función mental. Pero quizás la señal más reveladora de que algo estaba terriblemente mal en el instituto vino de una fuente inesperada. En la primavera de 1846, una joven llamada Mary Hutchinson escapó de la instalación y se dirigió a la ciudad de Falmouth, a casi 15 millas de distancia. Fue encontrada vagando por las calles en un estado de completa desorientación. Incapaz de recordar su propio nombre o explicar cómo había llegado allí, Mary fue llevada al médico local, Dr. Edmund Foster, quien quedó impactado por su condición. Exhibía signos de trauma psicológico severo y parecía sufrir de lo que ahora reconoceríamos como trastorno disociativo. Más perturbador eran los signos físicos de su ordalía, evidencia de confinamiento prolongado, malnutrición y lo que parecía abuso sistemático. El Dr. Foster intentó ayudar a Mary a recuperar su memoria e identidad. A lo largo de varias semanas, fragmentos de su experiencia en el Instituto Thornfield comenzaron a emerger.
Hablaba de ser mantenida en una pequeña habitación sin ventanas, de voces que le hablaban a través de las paredes y de sustancias extrañas que eran forzadas en su comida y bebida. Lo más escalofriante eran las descripciones de Mary sobre las hermanas mismas. Hablaba de mujeres que la observaban constantemente, tomando notas sobre su comportamiento y respuestas. Describía ser sometida a varios tratamientos que parecían diseñados para desmantelar su sentido de sí misma en lugar de sanar su mente. El Dr. Foster quedó profundamente perturbado por el relato de Mary e intentó investigar el Instituto Thornfield. Sin embargo, cuando contactó la instalación, le dijeron que nadie llamada Mary Hutchinson había sido paciente allí. Las hermanas afirmaron que el Dr. Foster había sido engañado por una mujer delirante que había fabricado toda su historia. El incidente fue reportado a las autoridades locales, pero la investigación fue breve e inconclusa. La reputación de las hermanas como practicantes médicas legítimas, combinada con sus conexiones a familias prominentes en toda Nueva Inglaterra, las protegió de un escrutinio serio. El caso se cerró después de que las hermanas proporcionaran documentación que parecía contabilizar a todos sus pacientes. Mary Hutchinson fue colocada en un asilo del condado donde murió 6 meses después. La causa oficial de muerte fue listada como agotamiento mental, pero el Dr. Foster sospechaba que había sido envenenada deliberadamente. Sin embargo, no tenía evidencia para apoyar sus sospechas, y el caso fue olvidado. El incidente tuvo un efecto duradero. El Dr. Foster comenzó a investigar discretamente otros reportes de actividades inusuales en el Instituto Thornfield. A lo largo de los meses siguientes, documentó un patrón de ocurrencias extrañas que sugerían que las hermanas estaban conduciendo actividades mucho más allá del ámbito de la práctica médica legítima. La investigación del Dr. Foster en el Instituto Thornfield comenzó a revelar un patrón perturbador de engaño y manipulación, que se extendía mucho más allá de la instalación misma. A través de indagaciones cuidadosas entre sus colegas médicos en toda Nueva Inglaterra, descubrió que las hermanas habían estado haciendo preguntas sobre tratamientos experimentales y suministros médicos inusuales en múltiples ubicaciones. El Dr. Harrison Webb, un médico en Boston, reportó que Constance Thornfield había visitado su práctica a principios de 1845, afirmando estar investigando técnicas avanzadas para tratar disturbios mentales. Había hecho preguntas detalladas sobre los efectos de varios fármacos en la función cerebral y había indagado sobre métodos para preservar muestras de tejido humano por periodos extendidos. Reportes similares vinieron de médicos en Providence, Hartford y Portsmouth. Las hermanas habían estado recolectando sistemáticamente información sobre técnicas médicas experimentales, teorías psicológicas y compuestos farmacéuticos. Se presentaban como investigadoras legítimas trabajando en nombre de un instituto médico privado que desarrollaba tratamientos revolucionarios para la enfermedad mental. Más preocupantes eran los reportes de boticarios y compañías de suministros médicos. Eleanor Thornfield había estado comprando grandes cantidades de sustancias que no tenían uso médico legítimo, compuestos conocidos por producir alucinaciones, aumentar la sugestionabilidad o causar distrés psicológico severo. También había adquirido equipo que parecía diseñado para restringir pacientes en lugar de tratarlos. El Dr. Foster comenzó a sospechar que el Instituto Thornfield no estaba simplemente usando métodos de tratamiento no ortodoxos,
sino que estaba conduciendo experimentos sistemáticos en sujetos humanos. Las hermanas parecían estar usando a sus pacientes como sujetos de prueba para investigación psicológica y farmacéutica, que habría sido considerada no ética incluso por los estándares de la década de 1840. Su investigación recibió un impulso inesperado en el verano de 1846, cuando fue contactado por una ex empleada del instituto. Martha Henley había trabajado como cocinera en la instalación por varios meses antes de dejar abruptamente su posición. Había sido reacia a discutir sus experiencias, pero las preguntas gentiles del Dr. Foster eventualmente la convencieron de revelar lo que había presenciado. El relato de Martha era tanto específico como profundamente perturbador. Describía una instalación donde los pacientes eran mantenidos en habitaciones del sótano, que se asemejaban más a celdas de prisión que a áreas de tratamiento médico. Le habían instruido preparar comidas según instrucciones muy específicas, incluyendo la adición de sustancias que Eleanor Thornfield proporcionaba. Estas sustancias tenían efectos extraños en los pacientes, causándoles volverse extremadamente agitados o inusualmente calmados. Lo más escalofriante era la descripción de Martha sobre el comportamiento de las hermanas hacia sus pacientes. Las había observado conduciendo lo que parecían ser experimentos en lugar de tratamientos. Los pacientes eran sometidos a varios estímulos: ruidos fuertes, luces brillantes, temperaturas extremas, mientras las hermanas registraban cuidadosamente sus respuestas. Martha también describió el extenso mantenimiento de registros que las hermanas mantenían. Llevaban diarios detallados sobre la condición, comportamiento y respuestas de cada paciente a varios tratamientos. Estos registros se mantenían con precisión científica, sugiriendo que las hermanas veían su trabajo como investigación en lugar de curación. El testimonio de la cocinera proporcionó al Dr. Foster evidencia crucial, pero también reveló la extensión de la planificación cuidadosa de las hermanas. Martha había sido contratada desde fuera de la comunidad local y había sido requerida firmar un acuerdo que le prohibía discutir su trabajo en el instituto. Acuerdos similares habían sido firmados por los pocos otros empleados que habían trabajado en la instalación. El Dr. Foster se dio cuenta de que las hermanas habían creado un sistema elaborado para ocultar sus actividades. Habían aislado cuidadosamente el instituto del escrutinio externo, mantenido documentación falsa sobre sus pacientes e intimidado a posibles testigos al silencio. El alcance de su engaño sugería que habían estado planeando sus experimentos psicológicos por años antes de implementarlos. La investigación tomó un giro dramático en el otoño de 1846, cuando el Dr. Foster recibió una carta de una fuente inesperada. La carta era del padre de James Wentworth, quien se había vuelto cada vez más preocupado por la ausencia prolongada de su hijo de eventos familiares y su fracaso en responder cartas. El mayor Wentworth había sido asegurado por las hermanas que su hijo estaba haciendo excelente progreso y que el aislamiento continuo era necesario para su recuperación. Sin embargo, había comenzado a sospechar que algo estaba mal cuando las cartas supuestamente escritas por su hijo comenzaron a exhibir cambios dramáticos en la caligrafía y vocabulario. Las cartas que James había supuestamente escrito durante sus primeros meses en el instituto eran consistentes con su correspondencia previa, inteligentes, articuladas y escritas en su caligrafía distintiva. Sin embargo, las cartas más recientes eran dramáticamente diferentes. La caligrafía parecía temblorosa e incierta.
El vocabulario era mucho más simple y el contenido sugería que James había sufrido un cambio fundamental en su personalidad. El Dr. Foster comparó las cartas tempranas y tardías e inmediatamente reconoció que habían sido escritas por personas diferentes. Las hermanas aparentemente habían estado forjando correspondencia de James, y sus falsificaciones se habían vuelto cada vez más crudas con el tiempo. Esto sugería que algo le había ocurrido a James que le impedía escribir sus propias cartas. La investigación se complicó aún más por el descubrimiento de que patrones similares existían en la correspondencia de otros pacientes en el instituto. Familias en toda Nueva Inglaterra habían estado recibiendo cartas de sus parientes que mostraban cambios dramáticos en caligrafía, vocabulario y personalidad. Las hermanas habían estado forjando sistemáticamente comunicaciones para ocultar la verdadera condición de sus pacientes. El doctor Foster comenzó a armar la aterradora verdad sobre el Instituto Thornfield. Las hermanas no estaban tratando enfermedades mentales. Estaban destruyendo sistemáticamente las mentes de sus pacientes a través de tortura psicológica y manipulación farmacéutica. Los pacientes que habían sido enviados a la instalación por curación habían sido sometidos en cambio a experiencias que habían dañado permanentemente sus facultades mentales. El alcance de los crímenes de las hermanas era asombroso. A lo largo de casi 2 años, habían recibido más de 60 pacientes de familias prominentes en toda Nueva Inglaterra. Cada paciente había sufrido destrucción psicológica sistemática, con las hermanas documentando cuidadosamente el proceso, como si fuera investigación científica legítima. Lo que hacía la situación aún más perturbadora era la realización de que las hermanas parecían creer que su trabajo era científicamente valioso. Su mantenimiento cuidadoso de registros y enfoque sistemático sugerían que veían a sus pacientes no como seres humanos, sino como sujetos experimentales, cuyo sufrimiento podía contribuir al avance del conocimiento sobre psicología humana. El Dr. Foster sabía que había descubierto evidencia de crímenes que eran sin precedentes en su alcance y crueldad. Sin embargo, también se dio cuenta de que llevar a las hermanas a la justicia sería extremadamente difícil. Tenían conexiones poderosas en toda Nueva Inglaterra, y sus víctimas eran individuos cuyas familias tenían toda razón para evitar el escrutinio público de los problemas de salud mental de sus parientes. La investigación alcanzó un punto crítico en el invierno de 1847, cuando el Dr. Foster